Hey, ¿qué tal? Ya hablamos sobre cómo es trabajar en un barco de cruceros y cómo aplicar para llegar ahí, así que el día de hoy te voy a contar con más detalles cómo es que funciona la cocina y la pastelería. Para comenzar debes de saber que, aunque en inglés la palabra para cocina es kitchen, dentro de un barco se le conoce como galley. Y cualquier barco tiene principalmente dos, el main galley o la cocina principal y la crew galley o la cocina para tripulantes. En el main galley se lleva la mayor parte de la operación culinaria del barco, mientras que en el crew galley se elabora la comida para el crew mess o comedor para tripulantes. A su vez el main galley se divide en muchas otras áreas diferentes, por ejemplo, el butchery o carnicería, la commissary, que es donde se preparan los vegetales para su uso posterior. También está el área conocida como pantry, que en español la conocemos como cocina fría, el pastry, que es donde trabajaba yo, que es la pastelería, bakery o panadería, fish cook, que es el área donde se elaboran los pescados y mariscos, sauce cook, que es donde se elaboran las salsas, y muchas otras áreas más. Además, en caso de que el barco cuente con restaurantes de especialidad o buffet, esos tienen sus propias cocinas. Casi siempre cuando trabajas por primera vez en un barco de cruceros en el área de cocina llegas como ayudante, en el puesto más bajo. En la compañía en donde yo trabajé, el rango de los cocineros se podía distinguir por el color del scarf o pico que utilizaban, pero desconozco si esto se practica en todas las compañías. En el puesto más bajo estaban los de pico amarillo o yellow scarf. Este color indicaba que es el primer contrato de esta persona y que entra como ayudante o comis. A partir de su siguiente contrato llegaban con pico azul o blue scarf, los cuales ya tienen un mayor conocimiento sobre el funcionamiento de la cocina y del barco en general. Y posteriormente están los de pico rojo, los cuales ya se consideran como supervisores, o red scarf, los cuales ya cuentan con un rango que se conoce como CDP o chef de partie, y son los encargados de supervisar la operación de una pequeña sección de su área. A su vez, los CDP tienen tres niveles, CDP3, CDP2 y CDP1, siendo el CDP1 el de mayor rango. Este último trabajaba directamente con los sous-chefs, operando toda un área completa de la cocina. Encima de todos ellos se encuentran los sous-chefs. Ellos ya no utilizan pico de color y son los responsables de cada departamento de la cocina o de los restaurantes de especialidad. Después, más arriba, están los executive sous-chefs o sous-chefs ejecutivos, quienes ya controlan varios departamentos. Y finalmente, el rango más alto dentro de la cocina es el executive chef o chef ejecutivo, quien es prácticamente el amo y maestro de todas las cocinas dentro del barco. Por encima de él solamente se encuentra el gerente de alimentos y bebidas, o en inglés se le conoce como Food and Beverage Manager o F&B Manager. Y bueno, ahora te explicaré cómo funciona la pastelería, que es el área donde yo estaba trabajando. Hay dos turnos principales, el day shift, que es el turno de día, y el night shift, que es el turno de la noche. En el turno de la noche se prepara toda o la mayoría de la producción que se va a utilizar para el día siguiente. Por ejemplo, bizcochos, pasteles, rellenos, postres en vaso, etc. Mientras que en el turno del día nos encargamos de terminar esas preproducciones y presentarlas ya a la hora de la cena. En donde yo trabajé, este turno del día se dividía principalmente en el main dining room o comedor principal y specialty o restaurantes de especialidad. Las personas de especialidad están asignadas para hacer los postres de los diferentes restaurantes temáticos como el japonés, italiano, de alta cocina, barbecue o dependiendo de cuál esté en el barco, o algunas otras áreas como el room service o servicio al cuarto y el crew mess, el comedor para tripulantes. Dependiendo de la carga de trabajo, podía haber una persona asignada para un solo lugar o para varios lugares de los que te acabo de mencionar. Generalmente este tipo de restaurantes no cuentan con desayunos, únicamente con lunch en ciertos días, por ejemplo los días de mar, y de todos los días la cena. El trabajo de estas personas por la mañana era preparar el lunch o almuerzo en caso de que correspondiera a ese día, o directamente llegar a hacer o terminar su producción para la cena. Por otra parte, en el dining room o el comedor principal, que es donde yo trabajaba, se hacen los postres para el comedor más grande de todo el barco. En donde yo trabajé, este comedor contaba con 3 pisos. Dato curioso, a pesar de que en inglés utilizamos la palabra floor para referirnos al piso de un edificio, los diferentes pisos dentro de un barco se conocen como deck. Por lo tanto, la cocina del comedor principal se dividía en deck 3, deck 4 y deck 5.
o piso 3, piso 4 y piso 5. Durante mi primer contrato trabajé casi todo el tiempo en el deck 3 o piso 3, que es el más difícil de todos. Durante la mañana, todas las personas que trabajábamos para el dining room en el área de los postres, nos dedicábamos a trabajar en el piso 3, que es donde se localizaba la pastelería, para terminar la producción de los postres de la cena. En el menú suele haber postres fijos que están todos los días del crucero y otros postres que van cambiando día con día, y generalmente estos incluyen algún especial, por ejemplo gluten free o libre de gluten, vegan o vegano, sugar free, libre de azúcar, dairy free, libre de lácteos y otro tipo de cosas. Los días de puerto generalmente son más fáciles y hay menos trabajo que hacer porque únicamente te concentras en terminar la producción de la cena. Por otro lado, los días de mar suelen ser más pesados porque además de tu producción normal, hay que montar un buffet de postres para el lunch o almuerzo. Además, en ciertas ocasiones especiales había que elaborar cosas extras según alguna festividad o algún evento que sucedía en el barco. Ya en el turno de la tarde, todas las personas que trabajábamos para el dining room nos dividíamos en los diferentes pisos. 4 personas en el deck 3, 3 personas en el deck 4 y 2 personas en el deck 5, para así atender el servicio a la carta y asegurarnos de que todos los pasajeros tengan un servicio de calidad, postres deliciosos, en tiempo y forma. Claro que el trabajo siempre suele aumentar dependiendo de ciertas situaciones. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta que cada vez que el barco llega a su puerto principal, desembarcan los tripulantes cuyo contrato ha terminado y suben aquellos que apenas van a empezar su contrato, por lo cual la rotación de personal es constante. Posiblemente pases 2-3 semanas, con suerte un mes con tu mismo personal, pero eventualmente se van a ir yendo todas las personas que conoces y van a regresar personas de vacaciones o van a entrar personas nuevas a trabajar independientemente de qué área estés. Entonces suele ser común que falte personal. En mi caso, a pesar de que necesitamos 4 personas en el piso 3, generalmente trabajábamos solo con 3 personas y la carga sí solía ser muy pesada. E incluso a pesar de que tengas a todo tu personal completo, es posible que en ciertos días en específico todas las personas estén corriendo de un lado hacia otro descontrolados, en caos, porque hay mucho trabajo. Y bueno, esto es a grandes rasgos cómo trabaja la cocina y la pastelería dentro de un barco, o al menos desde mi experiencia. Así que si quieres saber más sobre cómo es la vida y el trabajo dentro de un barco, deja tu comentario, dale like, suscríbete. Y próximamente haré un video acerca del vocabulario que utilizamos en el barco, tanto en la vida general como específicamente en la cocina. Así que no olvides seguirme en Instagram y nos vemos a la próxima.